Hola chicos y chicas, bienvenidos a este segundo cuatrimestre. Vamos a estar viendo deontología y ética profesional en la Tecnicatura Superior en Enfermería. Este PowerPoint lo tienen en los apuntes de cátedra. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con el primer tema, que es el saber. ¿Qué es el saber? Según la Real Academia de la Lengua Española, saber proviene del latín sapere, conocer algo o tener noticia de algo, conocimiento de ello, y también es ciencia o facultad. Saber es discernir, definir y entender. Vamos a comenzar a hablar del saber vulgar, porque el saber se divide en varios saberes, y vamos a tomar en este caso el saber vulgar. Este saber es espontáneo, se va acumulando sin que nos pongamos deliberadamente o conscientemente a adquirirlo. Se va logrando a lo largo de nuestras experiencias diarias. Se trata entonces del saber que proviene de nuestros contactos cotidianos y corrientes con las cosas y con las personas a las que nos transmiten el medio natural y el medio social. La primera característica del saber es ingenuo, en su espontaneidad, el hecho de que se constituya en nosotros sin que tengamos el propósito deliberado de lograrlo. En segundo lugar, se trata de un saber socialmente determinado, se lo comparte en tanto se forma parte de una comunidad dada y por el hecho espontáneo de pertenecer a ella. Por lo mismo es que es espontáneo, está dominado por la sociedad respectiva y por las pautas que en ellas rigen. El saber vulgar, pues, es subjetivo porque no está determinado esencialmente por lo que las causas y objetivos son en sí mismos, sino por la vida emocional del sujeto. Por ello, este saber difiere de un individuo a otro, de un grupo social a otro, de un país a otro, de una época a otra, sin posibilidad de acuerdo, a no ser por azar. Otra característica, su asistematicidad, porque el saber vulgar se va constituyendo sin más órdenes que el resultante del azar de la vida, de cada uno o de la colectividad. Se va acumulando, podría decirse a la manera como se van acumulando los estratos geológicos, uno sobre el otro, en sucesión más o menos causal y desordenada. Es tal desorden lo que hace este lleno de contradicciones que sin embargo no lo vulneran ni lo afectan como tal saber, justo porque en él predomina no es la lógica, el aspecto racional, sino los factores emocionales. ¿Sí? Acá tienen un cuadrito donde clasifican el conocimiento vulgar, el conocimiento aprendido del medio en donde nos desenvolvemos y se transmite de generación a generación. Podríamos decir que el saber vulgar es nuestra cultura, ¿sí? Que se va transmitiendo de generaciones a generaciones. Vamos a pasar ahora al saber crítico. El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar o ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que uno debería tener sobre un tema. La palabra proviene del latín, significa pensar, y del griego se puede traducir como separar. Estos dos términos serán los que nos ayudarán con nuestra definición de pensamiento crítico, el cual es un proceso cognitivo, racional y reflexivo. Implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, como por ejemplo pasa con aquellos enunciados que la sociedad o incluso nosotros mismos etiquetamos como verdades absolutas, o aquellos temas que siempre están en debate como el matrimonio igualitario o el aborto. Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar. La evaluación de la realidad por medio del pensamiento crítico se puede realizar por diversos métodos como observación, experiencia, métodos científicos, etc. Vamos a hacer un resumen de lo que es el pensamiento crítico. Es el pensamiento ordenado y claro que lleva el conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación de juicios de verdad. Sus funciones consisten en reunir pruebas, ponderar la evidencia y juzgar. Las preguntas críticas que se hacen, ¿es verdad esto? ¿Lo entendí correctamente? ¿En realidad esto es así o solo es experiencia? Y se tiene la criticidad, potencialidad o tendencia a conocer la realidad con verdad. ¿Sí? Se reúne pruebas,
se busca evidencias, ¿sí?, para ordenar un determinado pensamiento. Ya no estamos hablando de algo vulgar, sino algo con pruebas y con evidencias. Las ventajas del pensamiento crítico. A este tipo de pensamiento hay que estimularlo, sumergiéndonos en culturas y ámbitos ricos, leyendo variedad de libros, viendo películas de cine, de autores, informándonos, formando un pensamiento propio, en vez de simplemente aceptar lo que dice la sociedad. El pensamiento crítico nos permitirá abrir la mente, cambiar como personas y hacer de nuestro cerebro, hacer que nuestro cerebro esté permanentemente en crecimiento. Al mismo tiempo se le permitirá al sujeto tomar las decisiones correctas y resolver problemas en situaciones que se consideren extremas, siendo este camino el pensamiento crítico para ayudar a decidir cómo actuar en un momento determinado en donde nuestra moral y ética nos atormenten con miles de preguntas. Dentro del saber crítico se distinguen la ciencia y la filosofía. Antes de volver a referirnos a las diferencias entre ambas, señalaremos que hay tres tipos de ciencia: las formales, como las matemáticas y las lógicas; las reales, que son las fácticas o ciencias de la realidad, que a su vez se subdividen en ciencias naturales, que pueden ser descriptivas, que son las anatomía, descriptiva, geografía, o explicativas, que son física y química; y las ciencias del espíritu, llamadas también ciencias morales o ciencias de la cultura o ciencias sociales, como la historia, la economía, la sociología y la psicología. Acá tienen un cuadrito donde se especifica cada una de los diferentes tipos de las ciencias, ¿sí? Van a encontrar el saber crítico, que se divide en ciencias y se divide en filosofía. A su vez, las ciencias se dividen en formales y reales. Las formales se dividen en matemáticas y lógicas, las reales en naturales y del espíritu, y a su vez se van subdividiendo. Vamos a ver ahora las diferencias entre ciencia y filosofía. La ciencia, la base del conocimiento científico es la coherencia lógica, o sea que son las ciencias formales, la observación y experimentación. La vemos como ciencias naturales y humanas. Tiende a la especialización y a la fragmentación del objeto de estudio. Carácter experimental, desarrolla tecnología, se preocupa por todos los medios para conseguir determinados fines, describe fenómenos, acumula el saber, ¿sí?, y existen acuerdos. En tanto, en la filosofía se basa en todo el amplio espectro de la experiencia humana, observación del mundo, naturaleza, mística, religión, belleza. Tiende a dar una visión sistemática global de la realidad, integrando la totalidad de los saberes posibles. Tiene un carácter reflexivo, que es la filosofía, que es la ciencia. Tiene vocación práctica, nos da orientación sobre cómo debemos vivir. Tiene una revisión de la tradición y hay un desacuerdo. La ciencia es el saber con supuestos. El hombre de ciencia procede siempre partiendo de ciertos supuestos que cree verdadero. La filosofía, saber sin supuestos. Nada se acepta porque sí, sino que tiene que estar fundamentado. La filosofía cuestiona, se la domina como crítica universal. Bueno, acá pusimos 10 top actitudes para desarrollar un pensamiento crítico. Estos son mente abierta, curiosidad, interés por nuevas ideas, fórmula, o sea, preguntar, tratar de resolver inquietudes, buscar problemas, información, buscar, leer, descargar, sustenta con la información que tiene una perspectiva, compara la información que en diferentes fuentes y momentos, interpreta, inferencia, genera, expresa y evalúa. Bueno, hasta acá llegamos, es la primera clase, ya nos vamos a estar encontrando de nuevo. Muchísimas gracias.